Durante siglos, el pueblo de Israel anheló una voz, un mensaje divino que iluminara su camino en medio de la oscuridad. Pero, tras el último profeta, un silencio profundo se cernió sobre la tierra. 400 años, sin una sola palabra del Altísimo, ninguna visión, ninguna revelación, solo la espera. Pero antes de que esa larga pausa comenzara, un hombre recibió una profecía final, un vislumbre extraordinario del futuro, el destino de la humanidad, la venida del Mesías y el juicio que se acercaba. Él fue Malaquías, el último mensajero del antiguo pacto. ¿Estás listo para desvelar los misterios que Dios le reveló a él? ¿Cuál es la relevancia de su mensaje para nosotros hoy? ¿Y cuál es la conexión sorprendente entre Malaquías, Jesús y el fin de los tiempos? Quédate con nosotros, porque juntos vamos a descubrir el secreto oculto en las palabras de este profeta. Pero antes de sumergirnos a fondo en esta fascinante historia, si te gusta explorar las profundidades de la Biblia y sus lecciones atemporales, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Tu participación es muy importante para que sigamos trayendo más contenido como este. El pálido resplandor de la luna besaba los antiguos muros de Jerusalén. Su luz tenue bañaba las calles polvorientas y las casas de piedra, donde el pueblo de Israel intentaba, con grandes esfuerzos, reconstruir sus vidas tras años de exilio y sufrimiento. La ciudad, aunque parcialmente restaurada, carecía del esplendor que antaño la caracterizara. El templo, erigido nuevamente con sudor y lágrimas, era una sombra pálida de la grandeza del santuario que Salomón había construido. Sin embargo, el mayor peso sobre la nación no era la fragilidad de sus edificaciones, sino el estado de su alma. La fe se había transformado en un rito vacío, desprovisto de convicción. Los sacerdotes habían caído en la complacencia, y la justicia era un mero eco olvidado en las calles, donde los ricos prosperaban mientras los humildes sufrían en silencio. En ese escenario desolador vivía un hombre llamado Malaquías, un israelita sencillo, pero con un corazón íntegro y temeroso de Dios. Él no ostentaba títulos sacerdotales ni cargos entre los escribas o jueces. Era un hombre común, cuya vida transcurría entre el trabajo diario y la oración silenciosa. No obstante, en su interior ardía una inquietud que no lograba apaciguar. Observaba la corrupción de los sacerdotes, los sacrificios manchados ofrecidos en el altar y la injusticia con que los poderosos oprimían a los débiles. Malaquías se preguntaba, ¿acaso Dios todavía camina entre su pueblo o los abandonó a su suerte tras el exilio? Esa noche, tras una jornada exhaustiva, Malaquías se retiró a su humilde habitación, una modesta estancia de paredes de barro y techo de ramas entrelazadas. Encendió una lámpara de aceite y se sentó en el suelo, como de costumbre, para elevar su alma al Creador. Sus labios pronunciaban oraciones antiguas, palabras heredadas de los profetas que lo precedieron, frases cargadas de anhelo por la restauración de Israel. Finalmente, el cansancio venció su cuerpo y él se recostó sobre su manto, cerrando los ojos en la oscuridad. Pero aquella noche no sería como las demás. Cuando el sueño lo envolvió, su espíritu fue arrebatado hacia un lugar desconocido. En su visión, se halló en una vasta llanura donde el cielo resplandecía con una luz que no provenía del sol ni de la luna. A su alrededor, el aire vibraba con una presencia indescriptible. Delante de él apareció una figura imponente envuelta en una claridad centelleante. Sus vestiduras irradiaban como oro bruñido y su rostro, aunque velado, emanaba una pureza que hacía estremecer las profundidades del alma. Malaquías sintió que sus rodillas flaqueaban y cayó rostro en tierra, temblando.
«Levántate, hijo de Israel», resonó una voz poderosa que no se escuchaba con los oídos, sino que estremecía desde adentro. Malaquías alzó la vista con temor. Él sabía, sin necesidad de que se lo dijeran, que estaba ante un enviado del Altísimo. Sus labios se entreabrieron, pero ningún sonido brotó. «El Señor de los ejércitos te ha llamado», continuó el ángel, «pues tu corazón es recto y tus labios proclamarán su verdad. He aquí, serás un mensajero antes de que el tiempo del silencio descienda sobre esta nación. Tu voz será la última que anuncie su voluntad, antes de que la oscuridad cubra la tierra por muchas generaciones». El alma de Malaquías se estremeció ante aquellas palabras. «Mi Señor, yo no soy más que un hombre simple», susurró con un nudo en la garganta. «No soy sacerdote ni escriba. ¿Cómo podría hablar en su nombre?». El ángel extendió su mano y tocó su frente con un fuego que no quemaba, pero que infundía un temor reverente. «No es por tu fuerza, ni por tu sabiduría, sino por su elección que has sido llamado. Mira y comprende». En ese instante, los ojos de Malaquías se abrieron a una visión que lo dejó sin aliento. Vio el templo profanado por sacrificios indignos, a los sacerdotes tramando en los pasillos en busca de poder, a los jueces torciendo la justicia en favor de los opresores. Vio a los extranjeros comerciando dentro del santuario como si fuera un mercado, mientras el pueblo, sumido en la desesperanza, se apartaba de Dios y buscaba respuestas en ídolos mudos. Pero no todo estaba perdido. Entre las sombras de la iniquidad distinguió un remanente fiel, hombres y mujeres que aún anhelaban la presencia divina, que oraban con corazones sinceros y esperaban el día de la restauración. «El juicio se acerca», anunció el ángel, «pero también la esperanza. Habrá un día en que el Señor enviará a su mensajero para preparar el camino. Será como fuego purificador, como jabón de lavadores, que limpiará la impureza del pueblo. Pero antes de ese día, tú hablarás por última vez en su nombre». Malaquías sintió un peso sobre su alma, una carga abrumadora. ¿Cómo iba a llevar tal mensaje? ¿Quién lo escucharía? «No temas», dijo el ángel al percibir sus pensamientos. «No serás olvidado. Escribe lo que has visto, proclama su verdad sin miedo, porque los tiempos están determinados y su voluntad se cumplirá». El viento sopló con fuerza y la visión se desvaneció como niebla dispersada por la aurora. Malaquías despertó sobresaltado, cubierto de sudor, su corazón latiendo con violencia en su pecho. Miró a su alrededor. La lámpara de aceite aún ardía con una llama tenue y el aire de la noche permanecía en calma. Se llevó una mano al rostro, tratando de asimilar lo que acababa de experimentar. ¿Había sido solo un sueño? No, su alma lo sabía. Dios le había hablado. Se incorporó lentamente, sintiendo el peso de una misión que no había pedido, pero que le había sido impuesta desde lo alto. Respiró hondo y cerró los ojos por un instante. Ya no era solo un hombre común. Ahora era el último profeta, y su voz resonaría como un eco antes de que el silencio cayera sobre la tierra. El alba despuntaba sobre Jerusalén cuando Malaquías se levantó, con la sensación de que su vida jamás volvería a ser la misma. La visión de la noche anterior aún pesaba sobre su alma. Cada palabra del ángel resonaba en su interior como un eco inquebrantable. Cada imagen se mantenía impresa en su mente con una nitidez imposible de olvidar. Había sido elegido para ser el último profeta, para llevar el mensaje del Altísimo a un pueblo que, aunque había regresado del exilio, aún no había encontrado el camino de regreso a Dios. Aquel día, Malaquías decidió recorrer la ciudad con ojos nuevos, no como un simple habitante más, sino como el mensajero del Señor. Se envolvió en su manto,
calzó sus sandalias gastadas y salió a las calles de Jerusalén, esperando ver con claridad lo que hasta entonces solo había presentido. El aire de la mañana era fresco, pero la atmósfera del pueblo estaba cargada de desasosiego. La ciudad, aunque reconstruida en parte, no tenía la gloria de antaño. Sus calles polvorientas eran transitadas por mercaderes que gritaban sus precios sin reparo, sacerdotes que cruzaban con gesto altivo y artesanos que se afanaban en sus labores. La vida cotidiana transcurría con aparente normalidad, pero debajo de esa fachada latía una realidad que descomponía el alma de la nación. Malaquías caminó hasta el atrio del templo, donde los sacerdotes realizaban sus labores diarias. Allí observó con detenimiento lo que antes solo había sospechado. Los sacrificios que ofrecían al Señor eran indignos. Animales enfermos, ciegos y cojos eran llevados al altar, ofrecidos con indiferencia por sacerdotes que se habían vuelto negligentes. El humo de aquellas ofrendas subía al cielo, pero en lugar de un aroma agradable, era un hedor de engaño y desobediencia. ¿Acaso no está escrito en la ley que el Señor exige lo mejor del rebaño? Murmuró para sí. Nadie parecía preocuparse. Los sacerdotes tomaban los sacrificios con desgano, recitaban oraciones sin fervor y despachaban a los fieles con rapidez, más preocupados por los tributos y las ofrendas monetarias que por el verdadero culto al Altísimo. Siguió avanzando entre la multitud, observando con ojos afilados la decadencia que corroía al pueblo elegido. En los mercados cercanos, comerciantes se enriquecían con medidas injustas, pesando menos de lo debido y vendiendo a precios desorbitados a los más pobres. No lejos de allí, hombres de Israel tomaban esposas extranjeras, apartando sus corazones del Dios de sus padres para seguir los caminos de dioses ajenos. Malaquías sintió rabia, pero también tristeza. ¿Cómo era posible que, después de todo lo que habían sufrido, después del exilio, la esclavitud y la destrucción, aún no hubieran aprendido? Malaquías decidió alejarse del bullicio y se dirigió hacia la puerta oriental de la ciudad, donde los ancianos solían reunirse al caer la tarde. Allí encontró a un hombre de edad avanzada, con el rostro surcado por arrugas y una mirada que parecía perdida en el tiempo. Estaba sentado en una roca, contemplando las ruinas de un antiguo edificio, destruido en los tiempos del cautiverio babilónico. Malaquías se le acercó con respeto. «Paz a ti, anciano». El hombre alzó la vista y le dedicó una sonrisa cansada. «Paz también a ti, hijo». El profeta se sentó a su lado y guardó silencio por un momento. Luego, con voz serena, le preguntó: «¿Has vivido aquí toda tu vida?» El anciano asintió. «Viví la gloria de este pueblo y también su ruina», respondió su voz temblorosa pero firme. «Vi el templo de Salomón cuando aún se erguía majestuoso, cubierto de oro y lleno de la presencia del Altísimo. Vi la multitud postrándose en adoración, los sacerdotes cumpliendo su deber con temor reverente. Pero también vi la arrogancia de los reyes, la corrupción de los jueces y la idolatría que consumió a nuestra gente. Vi la ciudad arder cuando los babilonios la tomaron y vi a nuestro pueblo arrastrado con cadenas, llorando el nombre de Dios que habían olvidado». Malaquías sintió un escalofrío. «¿Y ahora que hemos regresado, ves alguna diferencia?», preguntó con amargura. El anciano suspiró. «Pensé que el exilio nos enseñaría humildad, que volveríamos con corazones renovados. Pero los hombres olvidan rápido. El templo ha sido reconstruido, pero la gloria de Dios no ha descendido sobre él como antes. La gente ofrece sacrificios, pero no con el corazón. Los sacerdotes repiten las palabras sagradas, pero sus almas están vacías». Malaquías bajó la mirada. Su corazón estaba abrumado por lo que veía y escuchaba. Si esto es así, ¿por qué el Señor aún nos sostiene?
murmuró casi sin darse cuenta. ¿Por qué no nos ha consumido con su ira, como hizo con Sodoma y Gomorra? El anciano sonrió levemente con una mezcla de tristeza y esperanza, porque él es paciente, porque aún espera, pero no sé cuánto más lo hará. El profeta se quedó en silencio, sintiendo que esas palabras se clavaban en lo más hondo de su ser. Se levantó con una determinación renovada y miró hacia la ciudad que se extendía ante él. Dios lo había llamado a hablar, a advertir, a recordarles que el juicio y la misericordia iban de la mano. Se envolvió en su manto y comenzó a caminar de regreso a Jerusalén, sabiendo que su misión apenas comenzaba. La noche era densa, silenciosa, rota solo por el tenue murmullo del viento que serpenteaba entre las casas de piedra de Jerusalén. Malaquías no encontraba descanso. La conversación con el anciano, las imágenes de corrupción que había presenciado durante el día y la carga de su llamado pesaban sobre él como una losa. Se sentía atrapado entre la indignación y la impotencia, entre la certeza de la verdad y la incertidumbre de cómo proclamarla a un pueblo que no quería escuchar. Se postró en el suelo de su modesta habitación, apoyando la frente contra la piedra fría. Sus labios murmuraban oraciones, palabras entrecortadas que surgían de un alma quebrantada. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué soportas la iniquidad de este pueblo? ¿Por qué permites que la injusticia reine dentro de tu casa? Las lágrimas ardían en sus ojos, pero la respuesta no tardó en llegar. Un súbito temblor recorrió su cuerpo y de pronto su visión se nubló. La habitación desapareció y fue arrebatado a otro lugar. La luz resplandecía con intensidad, más allá de lo soportable para la vista humana. Frente a él, la ciudad de Jerusalén se extendía, pero ya no era la ciudad decadente que había recorrido durante el día. Era más grande, más majestuosa. Sus muros eran firmes y su templo relucía con una gloria incomparable. Pero algo más sucedía allí. La multitud estaba agitada, expectante, conmovida por la presencia de un hombre. Era un hombre vestido con piel de camello, su rostro curtido por el sol, su mirada intensa como un fuego que no podía apagarse. Se encontraba de pie junto al río, proclamando con voz potente: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Malaquías sintió su aliento quedar atrapado en su garganta. El hombre no era sacerdote, ni rey, ni escriba, y sin embargo, su voz resonaba con la autoridad de los antiguos profetas. La gente acudía a él desde todas partes, desde los pobres hasta los hombres más ilustres, y se sumergían en el agua del río, confesando sus pecados. «¿Quién es este hombre, Señor?», susurró Malaquías, sintiendo el poder de lo que presenciaba. Una voz profunda, la misma que había escuchado en su primer llamado, respondió: «Es el mensajero que preparará el camino delante de mí». La escena cambió. Ahora el mismo hombre estaba ante un grupo de fariseos y saduceos que lo observaban con recelo. Su voz, sin embargo, no tembló. «Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento». Los rostros de los religiosos se ensombrecieron, pero el profeta no se inmutó. «Yo os bautizo con agua, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego». La visión volvió a cambiar. Ahora Malaquías vio a otro hombre, distinto al primero, pero con una presencia que estremecía los cimientos de la tierra. No vestía pieles, sino un manto sencillo, pero su rostro emanaba una luz que no era de este mundo. Caminaba entre el pueblo con compasión en sus ojos, sanaba enfermos con solo un toque, reprendía a los fariseos con palabras que desarmaban su hipocresía. Los sacerdotes y escribas se escandalizaban, murmuraban entre sí, tramaban su caída. Malaquías observó con asombro cuando este hombre entró al templo con una indignación santa.
volcó las mesas de los cambistas y echó a los comerciantes con voz tronante. Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Malaquías sintió un escalofrío recorrer su piel. Este era el mensajero del pacto, el anunciado por Dios mismo. Pero la visión no terminó ahí. La escena se tornó oscura. Malaquías vio a los líderes religiosos tramar en secreto. Vio a uno de los seguidores de este hombre traicionarlo por unas cuantas monedas. Vio a la multitud que antes lo alababa ahora clamar por su muerte. La última imagen fue la más dolorosa. El hombre colgado de un madero, ensangrentado, agonizante. La tierra tembló. El cielo se oscureció. Un velo se rasgó en el templo. El profeta cayó de rodillas, horrorizado. «No, ¿cómo puede ser este el elegido?», exclamó con desesperación. «Él es el esperado. ¿Por qué debe morir así?». Y entonces la voz de Dios habló una vez más, porque así será sellado el pacto. Malaquías despertó sobresaltado. Su cuerpo estaba cubierto de sudor frío, su respiración agitada. El impacto de la visión aún sacudía su alma. Ahora entendía. Un mensajero vendría primero para preparar el camino. Luego vendría aquel que traería la redención. Pero su destino no sería el de un conquistador, sino el de un cordero sacrificado. Se levantó de un salto. No podía callar más. Debía proclamar lo que había visto. Debía advertir a los sacerdotes, al pueblo entero. Malaquías salió del templo con el rostro endurecido por la determinación. Había proclamado el mensaje del Altísimo ante los sacerdotes corruptos, pero su advertencia solo había encontrado burla y desprecio. Los líderes espirituales de Israel no estaban dispuestos a escuchar. Se aferraban a sus privilegios, ignoraban la verdad y creían que su posición en el templo los hacía inmunes al juicio de Dios. Sin embargo, la carga sobre su alma no disminuyó. La visión que había recibido seguía viva en su mente. El mensajero que prepararía el camino, el pacto sellado con sangre, el velo rasgado en el templo y la ira de Dios cayendo sobre los impíos como fuego devorador. El sol ya comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos ocres y rojizos. Malaquías se dirigió a la plaza central, donde el pueblo se reunía al final del día para comerciar, conversar y resolver asuntos legales. Era ahí donde debía hablar, no solo a los sacerdotes, sino a toda la nación. Subió a una gran roca y alzó la voz: «Pueblo de Israel, escuchad la palabra del Señor». Las conversaciones se detuvieron, los mercaderes, los escribas, los jueces que discutían sobre la ley, todos giraron sus rostros hacia el hombre que proclamaba con una fuerza que parecía venir de lo alto: «He aquí que viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y los que hacen maldad serán como rastrojo, y el fuego del juicio del Altísimo los consumirá. No quedará de ellos ni raíz ni rama». Algunos comenzaron a susurrar entre sí, otros se cruzaron de brazos con gesto incrédulo. Los escribas, en particular, lo miraban con escepticismo. Uno de ellos, un hombre de cabello cano y túnica ornamentada, dio un paso al frente y habló con desdén. «Otra vez vienes con tus augurios de destrucción. ¿No ves que el templo sigue en pie, que los sacrificios continúan y la ley se estudia día y noche? ¿Acaso Dios nos ha abandonado? ¿Cómo proclamas eso?». Malaquías lo miró con severidad. Dios no ha abandonado a su pueblo, pero su pueblo lo ha abandonado a él. El escriba rió con desprecio. Los profetas de antaño anunciaban la ruina de Jerusalén, y así sucedió. Pero hemos regresado, hemos reconstruido, y Dios nos ha restaurado. ¿Por qué habría de castigarnos ahora? Malaquías sintió indignación ante tanta soberbia. Elevó la voz con fuego en sus palabras. «Porque la iniquidad sigue reinando en sus corazones, porque los sacerdotes han despreciado su altar,
porque los jueces tuercen el derecho a favor de los ricos, porque los hombres de Israel traicionan a sus esposas y se unen con extranjeras que los apartan del Dios verdadero, porque el nombre del Altísimo es blasfemado entre las naciones a causa de la hipocresía de su pueblo. Malaquías, sabiendo que su misión estaba cumplida, escribió su profecía, palabras que se perderían en el tiempo, pero que un día resonarían nuevamente. El silencio caería sobre Israel por 400 años, un período de espera y transición. Pero la semilla de la verdad había sido plantada, y así fue. Los siglos se arrastraron. El pueblo esperaba un rey, un libertador político, pero la profecía de Malaquías apuntaba a algo mucho mayor. Y entonces, tras 4 siglos de silencio, en el desierto, una voz resonó: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era Juan, el Bautista, el Elías prometido, preparando el camino para el Cordero de Dios. Las palabras de Malaquías, escritas siglos antes, finalmente se cumplieron. El último profeta del Antiguo Testamento había hablado, y su mensaje jamás murió. Juan el Bautista, el cumplimiento de la profecía, preparó el camino para aquel que vendría, y el Mesías llegó, pero no fue como muchos esperaban. No vino con ejércitos, sino con amor. No destruyó Roma, sino que venció el pecado. No reclamó un trono de oro, sino que fue clavado en un madero. Y, sin embargo, todo esto ya había sido escrito. Jesús predicó la verdad del reino de Dios, un mensaje de transformación interior. Los fariseos lo rechazaron. Los sacerdotes lo acusaron, los líderes lo condenaron, pero todo formaba parte del plan de Dios. Malaquías había advertido: vendrá el mensajero del pacto, y ¿quién podrá soportar el día de su venida? Porque él será como fuego purificador. Jesús fue ese fuego purificador. En su muerte llevó el pecado de la humanidad. En su resurrección venció la muerte y abrió el camino para una nueva relación con Dios. Pero la historia no terminó ahí. Jesús ascendió al cielo, pero dejó una promesa: volveré otra vez. Malaquías también lo había dicho, porque he aquí, viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que viene los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:1-2. La profecía aún no ha terminado. Jesús vino la primera vez como el Cordero de Dios, el sacrificio por los pecados del mundo. Pero él regresará como el león de Judá, como rey y juez. Malaquías había hablado de la restauración final, del día en que Dios hará justicia y traerá redención completa. Ese día aún está por venir. La historia de Dios con su pueblo es una sola. Desde Moisés hasta los profetas, desde Malaquías hasta Juan el Bautista, desde la cruz hasta la resurrección, todo ha sido parte del plan divino. El Antiguo Testamento fue la preparación, el Nuevo Testamento fue el cumplimiento, pero el final aún no ha llegado. Todavía esperamos el regreso del Rey. Malaquías encendió una llama antes de que el silencio llegara a Israel, pero esa llama nunca se apagó. Está en aquellos que siguen a Cristo, está en aquellos que anhelan su regreso. Está en aquellos que esperan el día del Señor, porque el Señor vendrá tal como Malaquías lo anunció. Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento, pero su mensaje sigue resonando hasta hoy. Sus palabras no quedaron en el pasado, sino que se cumplieron con la venida de Jesús y aún tienen relevancia en nuestro tiempo. El llamado al arrepentimiento, la advertencia sobre la justicia de Dios y la promesa del Mesías siguen vigentes para cada generación. Hoy, la historia de Malaquías
nos recuerda que Dios sigue buscando corazones sinceros, que su plan se cumple en su tiempo perfecto y que aún esperamos la promesa final, el glorioso regreso de Cristo. ¿Qué te pareció esta increíble historia? ¿Ya conocías la profundidad del mensaje de Malaquías? Comparte tus reflexiones en los comentarios abajo. Nos encantaría saber tu opinión. Y si este video te edificó, dale un me gusta y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias y enseñanzas bíblicas que preparamos para ti.